más de 80 realidades distintas en cada grado. Tenemos factores ambientales de poder, las capacitaciones, las normas, temas gremiales que nos van a afectar. En toda organización es lo que tenemos acá. Por eso estas 80 realidades que les decía son muy distintas en lo que es un hospital, de lo que es un centro de salud, y dentro de los hospitales no es lo mismo un monovalente que un general de agudos. Y el objetivo que siempre planteaba como farmacéutico responsable de la medicación, digamos, de 2017 hasta hoy, que es lo que sigue vigente, es esto: garantizar siempre el acceso al medicamento, poder dispensar la medicación y administrar los recursos y ofrecer también esquemas especiales. Como les decía, en 2017 se arma todo este circuito de medicación, donde la medicación, los que están en el sistema hace varios años sabrían que antes se retiraba del Hospital Muniz, de la red de tuberculosis. En 2017, cuando me convocan las autoridades para dar una propuesta al tema de medicamentos, fue esto desde el nivel central, por medio de un operador logístico, que es el mismo que estaba en aquel momento, que es Socasa, se entrega a las farmacias de cada efector, sean hospitales o CESAC. Un poco este es el circuito que se hizo. Había pedidos que llegaban por mail a la droguería, ¿sí? El farmacéutico es el que recibe la solicitud, se carga en el sistema, se envían los mails, y Ocasa es el responsable de la entrega. Todo esto siempre chequeando con lo que es el programa y las notificaciones. Acá un poco más amplio es el circuito donde vemos la gerencia de epidemiología, que controla las notificaciones del rol farmacéutico, porque hay que articular las compras, hay que articular las actividades de los talleres protegidos, que es donde tenemos la producción pública de medicamentos, y también la articulación con el programa nacional, que nosotros tenemos un aporte desde el programa nacional de las drogas combinadas. Bueno, esto un poco como estrategia, ¿no? Trabajo en terreno, conformar equipos interdisciplinarios, ¿sí? Y trabajar en mesas con referentes de distintos lugares como hospitales o lo que son los ESAC, que es la atención primaria. Y garantizar el acceso al medicamento, como les decía, dispensar y realizar DOT, administrar esos recursos y abastecer y brindar asesoramiento, colaboración y monitoreo de todos los procesos que se realizan en parte relacionado con la medicación de tuberculosis. Si nosotros no tenemos este monitoreo, este asesoramiento, y tenemos buena comunicación con los efectores, vamos a tener dificultades siempre en el abastecimiento, porque la experiencia lo que dice es que siempre se piden muchas veces cantidades de más, con el temor de que esto no alcance. Entonces siempre pedir por las dudas, pedir por las dudas. Entonces esta comunicación es importante. ¿Cómo es la gestión? Nosotros tenemos, no sé si todos sabían, que tenemos producción pública de medicamentos. Quizás siempre lo dije, ¿no? En su momento el jefe de gobierno, no sé si le conoce que hay un laboratorio que tiene producción pública de medicamentos del gobierno de la ciudad, porque la verdad que es algo inédito y hace muchos años que está. Es un laboratorio que se generó por Ramón Carrillo, en el Hospital Borda, en los talleres protegidos. Y eso, bueno, fue cambiando con el transcurso de los años, pero nosotros tenemos ahí farmacéuticos que se dedican a realizar, digamos, desarrollo y producción de medicamentos. El PAS, que ya se dejó de utilizar por las guías. Nosotros tenemos la formulación en comprimidos en lugar de sobres, y eso fue un desarrollo del laboratorio. Única presentación en todo el país. Después tenemos lo que es órdenes de compra abierta, que lo cargamos por el SIT, que es el sistema de insumos que nosotros manejamos, un tema de medicamentos. Las licitaciones públicas, sean, antiguamente se hacía la citrocerina, hoy se dejó de producir en el país, y PA son los principios activos de las drogas que están en talleres, los insumos de laboratorio y el aporte del Programa Nacional de Tuberculosis. Un poco para ubicarnos dónde estamos, nosotros tenemos una orden de compra centralizada y la adquisición de los principios activos. Acá están todos los fármacos de primera línea y segunda línea que se hacen en el laboratorio, y las distintas presentaciones que actualmente tenemos en lo que es la orden de compra, que en nuestro caso hay un proveedor que es la droguería Baradero, que aporta la rifampicina jarabe y la moxifloxacina a lo que es el programa. Y el programa nacional, que tenemos las asociaciones,
la doble y la cuádruple adultos, la doble y triple pediátrica, bueno, leo de 100 y de 500, a veces hay presentación de 750, y droga de segunda línea como linezolid, veractilina y clofazimina. Bueno, todo esto tiene una metodología que en los distintos niveles, en los distintos fármacos, nada, fue trabajándose para tratar de entender esta información y mejorar la circulación de la medicación a nivel central a cada efecto según las necesidades de los pacientes que tengan. Esto, como siempre lo pongo como premisa, acá necesitamos sí o sí el trabajo interdisciplinario. Ya el modelo médico hegemónico, digamos, eh, quedó como muy abstracto de la realidad. Necesitamos trabajar, farmacéuticos, enfermeros, trabajo social, tener referentes de áreas programáticas, donde muchas veces los distintos ESAC concentran toda la información en el área programática y conocemos cuáles son los problemas, porque el área es la que está, digamos, como responsable de esa zona. Y después lo otro importante es tener esto, comité asesor, un fármaco terapéutico, donde tengamos fisiólogos, médicos pediatras, farmacéuticos, para entender las dificultades y poder capacitar y ayudar a todos los profesionales de salud que se van a desempeñar en los distintos lugares de la ciudad, que a veces por miedo, eh, falta de experiencia con lo que es la tuberculosis, necesitan tener estos comités para poder asesorarse y ver las cuestiones no técnicas y operativas que puede pasar, desde cómo saber pedir un medicamento de segunda línea y saber si el esquema que se está proponiendo es correcto, si hay otras alternativas que son más económicas, más accesibles al paciente, que faciliten la adherencia. Todo esto tenemos dificultades, procedimientos que debemos ir conociendo, desde la central, digamos, la gestión central, los laboratorios, el hospital, la farmacia, el servicio, el área programática, el CESAC, y puse como último eslabón la farmacia del CESAC. ¿Por qué? Porque es por donde termina todo el circuito del paciente, sea farmacia del hospital o farmacia del CESAC. Entonces, es clave tener esos puntos siempre claros, que es todo lo que va a terminar atravesando, en este caso el medicamento, y muchos de estos puntos atraviesa el paciente para llegar a ser atendido y obtener el medicamento. Bueno, de 2017 algunas cuestiones que yo siempre noté y no fueron resueltas, digamos, por autoridades y distintas cuestiones es la implementación de un sistema de gestión de fármacos que sea eficiente. Nosotros en 2018 tuvimos la implementación de un sistema que se llamaba SAP, que la verdad carecía de herramientas aplicables para el manejo de la medicación. La Dirección General de Sistemas eh, tiene un desarrollo importante en todo lo que es la parte de prescripción electrónica, que después Horacio va a explicar, pero en el tema de farmacia yo estoy muy crítico en cómo son los manejos de la información de la medicación. Por ejemplo, en un sistema de gestión como les puse acá, nosotros tenemos que poder discriminar los ingresos por proveedores, los distintos ítems ingresados por proveedores, el valor en pesos que ingresan y egresan. Digamos, yo puedo cargar un documento y tengo que saber cuántos medicamentos retiró el paciente, dónde lo retiró y qué valor tiene ese medicamento para el sistema de salud. Eso nos va a ayudar a mejorar y a hacer más eficiente el recurso. Entonces, estos ítems que puse acá son los que siempre yo le veo a autoridades que debían estar y que en el sistema de farmacia nunca se logró. Por eso desde 2017 es que vengo remarcando esto y lamentablemente hasta donde estuve yo como responsable, manejamos todo el sistema de pedidos con un Excel. O sea, en una era digital donde yo con el celular me compro algo en China y lo tengo en la puerta de mi casa, nosotros estamos acá manejando un Excel todavía porque los sistemas que son necesarios para la farmacia no estuvieron y no están hasta la fecha. Eso es un nivel, digamos, que parece que hay que poner el ojo ahí. Eh, bueno, acá como les decía, todos pacientes que están diagnosticados por la historia de salud integral, la idea es que se crucen los datos y que eso nos pueda realizar un consumo mensual de los pacientes y haga un pedido preeditable, donde me diga, bueno, tengo 10 pacientes, consumieron tanta cantidad de medicación, lo corta como sugerencia,
y tenemos ahí establecidos límites en base a la cantidad de atención. Eso sería un sistema de gestión correcto para el manejo de medicamentos. Después, respecto a los pedidos, nosotros tenemos tres tipos de pedidos que hacemos. Esto lleva a los tiempos que en tuberculosis es una emergencia. Es raro que tengamos una emergencia. La emergencia es una terapia intensiva, un riesgo de vida. ¿Sí? Un poco para ver las variables de tiempo que tenemos, 92% de los pedidos son programados, porque esto es algo que programamos. Y puede surgir que en algún momento aumente la demanda de pacientes o llegue un paciente a un efector y no tenga con stock, bueno, se puede cargar una urgencia que el pedido está en 24 o 48 horas. Y el pedido de emergencia es en el día general. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que nosotros nos podemos encontrar? Todo abastecimiento de medicamentos tenemos varios factores que para que sean tener un efector en tiempo y forma, van a aparecer circuitos, dificultades, comunicaciones, falta de comunicación o errores. Para que todo esto sea, digamos, correcto, hay muchos trabajos o eventos que se dan atrás de escena. ¿Cuáles son los detrás de escena? Primero, coordinar y planificar cantidades para un stock y consumo. Algo que por ahí trabajamos con Horacio, el año pasado se abrieron los consultorios en el Muniz, aumentamos la demanda un montón en la atención, se dio cobertura y se atendieron más pacientes, pero nadie tuvo en cuenta que el consumo de medicación iba a aumentar. Y nosotros planificamos un presupuesto ahora, en agosto del 2024, para el 2025. Si yo hago una planificación para un consumo, puedo establecer una variación de un 10 o un 15%. El municipio tuvo drogas que se fueron al 100% o el 70% del consumo que tenía. Y era imposible sostenerlo. O sea, se planificó un consultorio, se planificó la atención médica, pero ninguno planificó el recurso que necesitaba. Esa es, por ejemplo, algo que sucede en el de la entidad y hay que ver cómo resolverlo. Por eso esto, también recepción de pedidos, tener datos de consumo, movimiento, cómo se carga el sistema, los tiempos de entrega que nosotros tenemos, cómo publicamos, por el cargo hoy, ya el pedido programado pasa dentro de 10 días. Entonces, toda esa coordinación es el manejo de la medicación en la logística y la distribución. Y bueno, después de reportar esto, ¿no? Pues, entrega, falta de entrega, que uno carga en el sistema y después dicen, bueno, no me llegó tal cosa. Todo esto, yo llevé propuestas por sistemas de gestión donde el gobierno de la ciudad no tenía que pagar nada, era solo hacer un acuerdo porque era una entidad sin fines de lucro y tampoco se hizo. Nosotros compramos una leche en el supermercado y sabemos qué vaca entregó la leche, en qué día, qué tambo, de qué campo, sabemos todo. Nosotros acá entregamos un medicamento que vale 300.000 pesos y no podemos saber ni dónde se retiró, ni dónde llegó. Esto es lo que digo que el sistema tiene que aportar. Y bueno, relación a vencimientos que a veces pueden ser cercanos, eso es la organización de un sistema con control de vencimientos. Y si tenemos falta de entrega en tiempo y forma, chequear esos errores que nosotros podemos llegar a tener como inconvenientes. Esta es mi propuesta de cómo fue ajustándose la distribución de acuerdo a los hospitales y los volúmenes que manejaban. Yo separé, digamos, la ciudad en tres grandes grupos. Pedidos mensuales en hospitales que eran por ahí grandes como el Muniz, donde involucra el 50% del volumen total de la ciudad. Y después algunos como el Elizalde, el Pena, el Ramos y el Durán, donde había que todavía trabajar y corregir circuitos con el servicio de neumofisiología y farmacia. Y los pedidos bimestrales que logré hacer con un trabajo en conjunto de farmacia y fisiología son los que están ahí, el Piñero, Santoyán, el Fernández, el Tornú. Todos esos lograron trabajar en conjunto y un equipo interdisciplinario médico-farmacéutico para poder dar el aporte de la medicación que sea en forma bimestral. Y el otro grupo de pedido bimestral son los ESAP, que son los de menor volumen, y el caso de hospitales monovalentes, como Logaondo, Moyano, que por ahí tienen 6, 7 pacientes,
no son relevantes en la cantidad y son comparables con un centro de salud. Por eso lo separé en esos tres grandes grupos, que es lo que yo consideraba más acorde para el trabajo. Bueno, temas administrativos, algún ejemplo, poner fechas para coordinar las solicitudes, ¿no? Pueden ser del 1 al 10, del 10 al 20, y lo íbamos ajustando de acuerdo si tenían mayor necesidad o menos necesidad. Igual todo esto era para organizar el circuito, y después si hay alguna urgencia o alguna necesidad, se pueden hacer pedidos aparte de estas fechas establecidas, para empezar a ordenar y poner pautas de trabajo, porque a veces nosotros tenemos que trabajar con proveedores y con lo que es la organización del trabajo de la logística. Eh, Siempre acá lo que tenemos como importante en la propuesta que llevé a cabo de 2017 fue esto: tener datos de información de la medicación. Cuando yo me hice cargo, no sabíamos qué medicación había en el sistema. O sea, un hospital no sabía lo que tenía o no lo informaba. Y había hospitales que tenían 6 meses de medicación acobachada en los servicios. Y yo a nivel central no tenía para distribuir un mes. Eso fue lo que se fue corrigiendo con el circuito que implementé de control. Entonces, acá hay unos formularios que ahora vamos a ver más adelante, que completa el médico sobre los pacientes. Nos sirve para observar el esquema farmacoterapéutico, las dosis y la cantidad de medicación que usan realmente los pacientes. Entonces, si yo tengo 10 pacientes que usan isoniazida y son 30 comprimidos por mes, voy a necesitar 300 comprimidos mensuales. Si le hago un pedido para 2 meses, son 600. Hay pacientes que se pueden sumar, de 10 más, son 300 más, y yo recibo un pedido de un efector que por ahí me pide 3.000 comprimidos en lugar de pedirme esa cantidad. Esta información sale de estos formularios, que hoy lamentablemente son en Excel y tendrían que estar en un sistema de gestión de fármacos. Los que han solicitado medicación los deben conocer, ha sido el formulario de paciente y el formulario de movimiento de stock de farmacia. Este es un ejemplo de lo que es el formulario con las drogas. Esta es una versión más reducida para la charla. Lo que importaba era entender por qué era esto y cómo se justificaba. Acá no pongo dosis, sino que pongo cantidad de comprimidos, porque nosotros contamos unidades, contamos comprimidos. Eh, Sabemos que por farmacología son miligramos kilo, pero si yo tengo que trasladar, siendo la única persona para atender casi 80 efectores y recibir todos los pedidos y mirar cada uno y ponerme a hacer las cuentas, los pedidos no llegan nunca. Entonces, acá como les muestra, ahí se me escapó en el caso del Tamutol son 3 comprimidos por día, ¿sí? Sabemos que son 1.200 miligramos a día, equivale a 3 comprimidos. La suma mensual me la hace automáticamente el formulario. Entonces, esto es lo que yo uso, lo que figura acá abajo, para poder hacer el cálculo de medicación que necesita el efector, con todo el esquema, ¿sí? En el caso de la rifampicina, esto está en el formulario. Nosotros contamos frascos que vienen de 60 mililitros, y esto es lo que terminamos de cargar acá, la cantidad de frascos que utilizaría cada paciente. Y este es el formulario de lo que es el movimiento de farmacia, que es informar los saldos que tenían en el pedido anterior, lo que recibieron, lo que entregaron, cuánto quedó y cuánto pedirían. Esto que parece tan sencillo, con Horacio hemos tenido experiencia de que no se termina de entender. Es una regla de tres, como digo yo. Si tengo 10.000 pesos en el cajero, no puedo gastar 50.000. Bueno, yo recibo formularios de solicitudes donde los números dan negativos. O no cargaron el ingreso, o entregan más de lo que tienen, o no dan las cuentas. Y eso es lo que cuesta mucho, porque acá es donde está la verdadera información de los movimientos de la medicación. Eh, Nosotros estamos trabajando con un Excel, un sistema. Nosotros no podríamos tener estos errores, digamos. Por eso facilitaría mucho que se digitalice un sistema de control de medicación. Bueno, algo para aclarar acá es esto. Tenemos fármacos de primera línea y segunda línea. Los fármacos de segunda línea que vienen del programa nacional necesitan ser aprobados y
y observados en todos los esquemas por un comité de expertos que hoy lo está supervisando el doctor Poliak, que habrán visto, estos son los formularios de segunda línea que hay que llenar. En el circuito tenemos los efectores que son los hospitales y los centros de salud, y en el caso de la UBA, el Hospital de Clínicas, el Rojo y el Bacarés. Los formularios se confeccionan, el programa nacional supervisa la información, en este caso el doctor Poliak desde la Ciudad de Buenos Aires, y hay dos opciones: se rechaza el esquema o se aprueba. Si se aprueba, se da en forma trimestral esa aprobación. Todo esto siempre está supervisado por la notificación, porque sabemos que los pacientes, como es tuberculosis, una enfermedad de notificación obligatoria, deben estar notificados en el SBS, donde muchos médicos están con usuarios registrados y algunos no, y los carga el área de programática, depende del lugar donde se desempeñan, o P más P en los hospitales. Entonces acá es donde se articula el tema de la notificación. ¿Por qué es importante la notificación? Primero, porque las compras de medicación del Programa Nacional se hacen por los pacientes notificados. Si yo no tengo pacientes notificados en la estadística, no voy a poder realizar una compra correcta. Entonces, y después que es una obligación. ¿Sí? Volviendo al circuito, una vez que se aprueba, el efector tiene aprobado ese circuito, hay que hacer la solicitud. Que se apruebe un esquema farmacoterapéutico no quiere decir que se haya pedido, porque la aprobación es una aprobación de ese esquema que se plantea para ese paciente con esa necesidad. Después, lo que siempre hay que hacer es que la farmacia sea la responsable de realizar la solicitud para que nos llegue a nosotros ese pedido. Y una vez que está realizada la solicitud, también lo que tenemos que chequear, porque hay muchos inconvenientes que suceden con el programa nacional, es que a veces los ingresos al país, como se compra del Fondo Estratégico de OPS, se retrasan en la aduana, a veces no tenemos el stock disponible. Entonces ahí la situación que puede pasar es que se rechace por falta de stock. Si se aprueba, en este caso, yo era el que articulaba con el programa nacional, enviaban medicación por medio del correo argentino, que es lo que el operador logístico maneja Nación, y lo enviaba a casa, y a casa recién ahí llegaba al efector. Nosotros adelantamos con la doctora Natielo, la coordinadora del programa nacional, acordamos ya como un stock de inicio para poder agilizar los plazos, porque todo este circuito, si vamos a hacerlo en tiempos reales, podía tardar un mes. Entonces eso lo fuimos ajustando a medida que ingresó la medicación, que los operadores logísticos contaban con el ingreso, control en sus depósitos. Entonces, para ir redondeando de segunda línea, los fármacos de segunda línea que tenemos acá son amicacina, cicloserina, etrenamida, linezolid, bedactilina, clofazimina, moxifloxacina, y todos estos son los que van por este formulario, que se deben autorizar y ver los motivos de que son utilizadas las drogas estos fármacos. Para ir redondeando unos datos, al final del año 2022, nosotros llegamos a tener 73 pedidos mensuales. Por eso no es sencillo lidiar con 73 pedidos, 73 realidades distintas, 73 situaciones distintas. Es muy complejo. En 2018 logramos bajar eso a 60 solicitudes, ¿sí? O sea, bajamos a 18%. Todo fue un proceso de mejora que se fue realizando en esto: mejorar la comunicación, mejorar la información de los saldos, los movimientos de medicación. En 2019 llegamos a 50%, a 50 solicitudes, llegando a trabajar un 30% menos. Y en 2020, como todos sabemos, tuvimos la pandemia de COVID. Entonces, el 20 de marzo, me acuerdo bien porque mis hijas cumplen años el 20 de marzo, así que es una fecha que me acuerdo, y yo estaba de guardia el jueves a la noche y esto fue un viernes. Eh, Empezamos con el tema de la pandemia y nos da una oportunidad, pero de las crisis surgen oportunidades. Y acá es donde trabajamos en equipo con los servicios de fisiología y los farmacéuticos para empezar a implementar pedidos bimestrales.
reduciendo un 40% el volumen. Entonces, acá mejoramos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la pandemia también nos exigía al servicio de farmacia esto, reducir controles de remitos, ingreso de personal, la circulación de las personas, la guardia de medicación. Todo había que empezar a reducir los contactos y esto fue lo que nos permitió hacer porque también habíamos mejorado el stock de medicación. ¿Cuáles son las dificultades para hablar un poco de todos estos circuitos? A veces no conocemos el médico tratante y no tenemos su contacto para comunicarle eh, si hay un problema con el paciente, un problema con la medicación. No lo tenemos directo, por ahí lo tenemos de la farmacia o del jefe del centro de salud o el jefe del servicio. Muchas veces no tenemos la fecha de la última consulta con retiro de medicación, no tenemos un trabajador social como referente, tenemos algunos datos de las consultas que salen por la historia de salud integral, pero no todos los efectores tienen la historia de salud integral. Entonces, esta información nos sigue faltando. ¿Dónde retiró la medicación? Porque los pacientes retiran medicación de distintos efectores. Se atienden en uno y por ahí van a otro. Los datos actualizados del paciente, sabemos que nos cambian los teléfonos, cambian direcciones, digamos, son como un poco nómades también muchos de estos pacientes que tenemos con tuberculosis. Y en qué tiempo de tratamiento está y en la fase está. Hoy con la historia de salud integral, mucho de esto mejoró, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Y como también les decía, es esto, ¿no? La falta del sistema de gestión y trazabilidad de medicamentos. Nosotros damos antibióticos a un costo elevado y no tenemos ningún control. Todos han escuchado hablar de los PROA, los programas de antibióticos que se realizan en las terapias por las resistencias, los antibióticos de alto costo y nosotros tenemos antibióticos muchas veces de alto costo y no tenemos nada de información de ese antibiótico, ni del paciente, ni la situación de salud de ese paciente que está con ese tratamiento. Y bueno, y la dificultad es que tenemos una situación epidemiológica en la ciudad importante. Sabemos que los niños, el área pediátrica está cada vez más complicada y tenemos muchos chicos con tuberculosis. Y para ir redondeando, como conclusiones, un ejemplo, la sanidad en Singapur es excelente como resultado de 4 factores. Primer punto que lo pongo ahí en rojo, la unidad política. O sea, no importa de qué manera política sea, pero estar de acuerdo en todos los grupos o distintos pensamientos políticos es importante, por eso la unidad. Constancia en los objetivos, reconocer las prioridades nacionales y el tiempo para que la economía pueda alcanzar un crecimiento es lo que le permite invertir en salud. Todo esto ha venido acompañado, faltó ahí una letra, de una voluntad inquebrantable de lograr el bienestar colectivo y la armonía social. Y acá dejo esta pregunta. ¿Vemos que esto pueda suceder acá en Argentina? Y esta es una publicación del Pharmaceutical Arcade en Europa, donde dice que los farmacéuticos deben salir de atrás de la caja registradora, ¿no? Hablando de la farmacia comunitaria, la farmacia como tenemos en el barrio, en la ciudad, y empezar a servir al público, proporcionándole cuidados en vez de solamente fármacos. O sea, hoy el farmacéutico se tiene que capacitar de otra manera y se busca otro rol de ese farmacéutico. Y no hay futuro en el mero acto de la dispensa de la medicación. Esa actividad puede hacerse y se hará por internet, por máquinas expendedoras que muchos ya deben conocer, por técnicos entrenados para ello. El hecho de que los farmacéuticos tengan una formación académica y actúen como profesionales de la salud les ofrece una oportunidad para salir mejor de la sociedad de lo que hoy lo hace. Esto es algo de lo que se viene y se debe hacer con los profesionales farmacéuticos. De hecho, hay normas de OPS y de Nación y hay una resolución de octubre del 2021, que es el Plan de Desarrollo de los Servicios Farmacéuticos en la Atención Primaria de la Salud. La ciudad todavía no hizo nada desde el 2021. Yo creo, no sé si hay alguien más, uno de los pocos farmacéuticos acreditados por OPS en servicios farmacéuticos para la atención primaria de la salud, de lo cual hice un trabajo de dengue, fui a representar a Argentina en 2018 a Colombia por ese trabajo, que es un trabajo educativo con colegios. Eso todavía no se hizo en la ciudad. Y hay normas internacionales y a nivel nacional lo hacen, todavía nos está faltando. Y otro punto importante que marca la OMS y la OPS
es que los medicamentos desempeñan un papel tan destacado en el suministro y en el costo de la asistencia sanitaria que sorprende la frecuencia con que la gestión de este recurso se deja en las manos de personal no calificado ni especializado. Primer gasto en salud, recursos humanos. Segundo gasto, medicamentos. Tenemos que acá a exigir que los medicamentos estén donde corresponden, que son los servicios de farmacia, manejados por farmacéuticos, donde se tenga el control de esa medicación, porque es el profesional capacitado y formado para hacerlo. Y una imagen que me parece importante para el tema de tuberculosis, ¿sí? Es esto, ¿no? Ser médico no te hace mejor ser humano, sino ser humano te hace mejor médico. Tenemos que acordarnos que nuestros pacientes pasan por un montón de situaciones complejas donde ya la enfermedad lo trata mal y nosotros como parte del sistema de salud tenemos que hacer que eso sea más viable. Y por último, esto, ¿no? Armar buenos equipos de trabajo. Que con buenos equipos podemos avanzar y trabajar en la mejora de la salud de la población y puntualmente de lo que es tuberculosis. Bueno, acá están mis datos, los que no me conocen los pueden notar, los que ya me conocen, mi teléfono tiene toda la ciudad, mi mail, para muchas cosas me consultan, así que nada, agradezco los datos y bueno, no sé, las dudas, preguntas que tengan, estamos para ver de dar respuesta a esas dudas. Bueno, gracias, Iván. Te escuchaba y reflexionaba sobre eh, a poder aprender de la experiencia, eh, capitalizar la experiencia de los aciertos y de los alcances y limitaciones de esa experiencia, y en un momento institucional como el actual, donde se produce en términos de gestión de calidad, se produce una reingeniería de la respuesta a la tuberculosis desde el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, una reingeniería significa de alguna manera barajar idear de nuevo, pero barajar ideas de nuevo no significa no reconocer y no estudiar y no analizar todos los procesos y los avances y las limitaciones que tuvo cada etapa. Con lo cual, me parece que es más que oportuna esta transferencia que estás haciendo, digamos, de experiencia, de conocimiento, de procesos, para el nuevo equipo, digamos, que tomará ahora la posta, que después se lo vamos a presentar, y que recuperará esta experiencia y, por supuesto, como todo proceso, digamos, obviamente lo considerará nuevas ideas, nuevas propuestas, pero siempre con la visión de dar la respuesta a las personas con tuberculosis en forma oportuna, en el momento necesario y de la máxima calidad. Así que los invito, si 5 minutos, como quedamos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levantar la mano. Iván relató y describió bien todos los procesos de gestión que hacen que el medicamento esté en el momento que se necesita. Si hay alguna pregunta puntual, pasaríamos después de los 5 minutos de las preguntas a la presentación del bioquímico Sergio Arias. Si les pido si alguien levanta la mano si quiere hacerle alguna pregunta a Iván. Mientras tanto, le comparto que hay 57 participantes en este momento en el aula virtual, lo cual, ¿quién está? Pablo, sí, Pablo, por favor, si activate el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la presentación. Em, Quería saber, porque Iván planteó que su función, digamos, de coordinador general de la medicación en Cava, por lo menos en lo que respecta a tuberculosis, estaba finalizando. Quería saber si, bueno, quién va a ser el reemplazo, cómo se va a manejar eso y, bueno, reconocer. Personalmente no he acudido a él a preguntar cosas, pero tengo mucha buena referencia en cuanto al acceso que se tenía a Iván y la verdad que me preocupa un poquito si vamos a poder mantener ese acceso tan fácil que él lo hizo tan ameno y tan fácil digamos, a los requerimientos desde los efectores de salud. Me parece muy oportuna la pregunta, Pablo.
Le voy a pasar la palabra a la doctora eh, Adriana, digamos, para que es la responsable, la coordinadora de respuesta a tuberculosis, para que pueda contestar a tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, con algunos nos conocemos, quizás con otros no. Mi nombre es Adriana Durán, coordino el área de VIH de lo que es Coordinación Salud Sexual, VIH, ITS y ahora también tuberculosis. Desde el año pasado hubo una propuesta del Ministerio de equiparar de la línea estratégica de respuesta a la tuberculosis a lo que es las distintas líneas estratégicas de nuestro programa, que muchos de ellos nos conocerán por, digamos, el manejo de la gestión de medicamentos para VIH, y que este programa tiene más de 20 años en el sistema. Así que, digamos, en cuanto a tu pregunta, la idea es que tratar de alguna manera de reproducir las estrategias que venimos manejando todos estos años para la gestión de medicación para VIH, en este caso para tuberculosis. Ustedes saben que la coordinación ha gestionado el tratamiento de VIH desde hace más de 20 años y actualmente hay 16.000 personas en tratamiento. Así que la idea es transmitirles de que este equipo tiene la experiencia y la capacidad necesaria para gestionar también la respuesta en términos de lo que tiene que ver con la gestión de medicamentos a tuberculosis. Así que bueno, por supuesto que estamos en un momento de transición con mucho que aprender y reconocimiento al trabajo de Iván de todos estos años, pero que, como dijo Horacio, va a tener otras funciones, lo cual no quiere decir que no siga estando disponible para asesorarnos en lo que tiene que ver con la gestión de estos medicamentos. Así que bueno, además del equipo, ustedes saben que el equipo de respuesta a la tuberculosis no es solamente gestión de medicamentos, acá nos hemos ido presentando, ustedes han conocido a todos los componentes, Horacio Boyano, Claudia Valenzano, yo, el doctor Poliak, Ana Arévalo, Luciana Betti, o sea, el equipo de la coordinación a pleno, y ahora específicamente, seguramente ustedes los conocen porque también trabajan con ellos en el tema de VIH, el equipo de logística de medicamentos. Así que ahí los dejo que se presenten. Sí, sí. Sí, le voy a presentar a la farmacéutica Adriana Astorga. Adriana, ¿puedes presentarte? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Astorga. Bueno, hace poquito me incorporé acá a la coordinación y bueno, con muchas expectativas y espero estar a la altura de las circunstancias y poder colaborar lo más que se pueda con esta hermosa tarea. Así que buenos días. Bueno, vamos a presentar a Sebastián Nardi Hola, buen día. Sebastián Nardi, estoy en el equipo de Adriana secundándola, así que cualquier cosa seguramente estemos en contacto. Y Cintia. y Cintia. Hola, soy Cintia, trabajadora social, también acompañando al equipo. Así que cualquier cosa también a su disposición. Bueno, a ver, a mí me parece, insisto en recuperar todos los aprendizajes eh, y en compartir una visión que es una respuesta a los pacientes con tuberculosis eh, que reciban la misma calidad en todos los lugares de atención que le toque atravesar la compleja situación de tener este problema de salud. Y que ese es el desafío. Eh, Así que me parece que esta posibilidad de recuperar la experiencia de estos años que transmite Iván, recuperar la experiencia del equipo de la coordinación que ha venido desarrollando esta respuesta en la problemática HIV-Sida, hepatitis, me parece que están dadas todas y por supuesto creo que también destacable la voluntad política del Ministerio de Salud, digamos, lo cual hace que eso también, digamos, sea responsable y garantice, digamos, todos los esfuerzos para esta respuesta. Así que creo que tenemos una muy buena oportunidad y está en nosotros poder hacer esos aprendizajes, esos avances y seguir, digamos, mejorando la respuesta a la tuberculosis. Les pregunto si hay alguna otra pregunta para hacer, pasar, si no, después a la presentación del bioquímico Sergio Arias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta primera presentación? ¿O quedó todo claro o nadie se anima a hablar?
Seguramente va a haber más preguntas. Ustedes, como saben, esta presentación va a quedar grabada en el campus. Los invitamos a que la vean después con detenimiento nuevamente. Y bueno, antes de pasar a la presentación de Sergio Arias, transmitirle que prontamente, calculamos que en las próximas 2 semanas, recibirán en cada efector una comunicación, digamos, convocando a un taller de capacitación a los farmacéuticos de cada uno de los CESAC. Esto va a ser para toda la red, pero digamos en particular queremos desde el componente APS fortalecer el tema de la respuesta en los CESAC y CEMAR. Y vamos a plantear, como estamos aprendiendo también en el curso, que cada equipo tenga, cada institución, cada CESAC tenga un equipo de gestión local, de apoyo matricial, un equipo local que esté formado por el farmacéutico, que esté formado por un médico generalista y o pediatra y o clínico, que esté formado por un enfermero y que este equipo de gestión local, digamos, esté supervisado por el jefe de CESAC, digamos, que tiene la responsabilidad del centro de salud, de manera de que esto se fortalezca la comunicación entre la respuesta de tuberculosis y los efectores a nivel, digamos, de un listado. Van a participar de un grupo de WhatsApp que se llama Acceso al Medicamento, donde van a estar todos estos efectores, estos responsables, lo que va a permitir una rápida comunicación, sobre todo para las contingencias que hubiera, con el objetivo de evitar que haya la menor posibilidad de contingencia, que planifiquemos de manera de que pueda estar con la respuesta, pero digamos, una comunicación accesible y fluida, y capacitación, ¿no? Hay procesos que vamos a ver después, prescripción electrónica, los formularios que compartió Iván, recuperar esa experiencia, digamos, para fluir, que sea más fluido el acceso, digamos, administrativo a la gestión de los medicamentos. Bueno, dicho esto, si queda alguna pregunta, les pregunto. No, yo Sí. para cerrar, Horacio, decir esto, ¿no? En base a mi experiencia, digamos, yo trabajé con muchos colegas que me costó, ¿no? Que trabajen en equipo interdisciplinario, que trabajen con los médicos. Entonces, júntense, arrástrense entre ustedes y ayúdense que la experiencia los va a ayudar a poder tener mejores resultados y va a ser más liviana la tarea para todos. Muchas veces el médico es el que prescribe, le hace la receta al paciente, sea papel o digital, después tiene que hablar con el farmacéutico y hay un montón de detrás de escena que se pueden hacer más fácil si trabajan en conjunto. Muchas veces lo que sucede es que el farmacéutico está solo o sobrepasado del trabajo y eso dificulta mucho también sumarse a los equipos. Pero bueno, de a poquito vayan haciéndolo, creo que es una experiencia importante para ir lográndolo. En algunos lados hacen el DOT. En mi experiencia cuando estaba en el centro de salud era darle medicación al paciente por ahí para 15 días, citarlo a los 10 días y ver que traigan la medicación sobrante. Y ahí nos damos cuenta si tomaba mal o no la medicación. Muchas veces dejábamos un botiquín en enfermería y ese botiquín en enfermería se lo daba porque por ahí el paciente iba a la enfermería, hacía el DOT y hacíamos después el relevamiento en cantidades y eso nos da mucha información. Hay muchas herramientas así como esta para hacer. Entonces, me parece fundamental el que se animen y vayan armando. Es un trabajo, ¿no? Que cada uno de nosotros vamos haciendo día a día durante meses y nada, y hay que sostenerlo en el tiempo. Así que bueno, nada, quería a modo de reflexión de mi experiencia en los distintos niveles. Así que bueno, eso para cerrar y bueno, están mis datos ahí y siempre de lo que pueda colaborar me parece que está genial y bueno, nada, éxitos para todos. Bueno, Iván, gracias y tomo dos partes que aparecen acá en el chat. Tres partes. Una que lo plantearía en términos de preguntas. Dicen del CESAC 14, Ana Donari, que tiene dudas acerca de los jarabes para el tratamiento de población pediátrica, cómo llegan a los CESAC. Nos comprometemos a esa respuesta en las próximas semanas. Un poco como reescribimos en el caso de presentación de este módulo, el tema sí, de la Ahí, suspensión, digamos, en la medida que existe disponibilidad del Ministerio de Salud de Nación, nuestro trabajo sería para poder que eso esté accesible. Adriana acá Durán me no, quería... ahí, Horacio, te hago una aclaración. Los jarabes de rifampicina
nosotros compramos por la OCA, que es la orden de compra abierta. Hay un problema a nivel mundial, global, que las plantas de China y India son las únicas que tienen los principios activos, y la planta de China se cerró por ajustes de normativas de la industria farmacéutica, y eso trae un desabastecimiento. Contando con esa información, yo me abastecí y hoy hay para más o menos 5 meses stock, 4 meses y medio creo, de jarabe rifampicina, que se supone que hasta fin de año no habría falta. Así que hay, lo pueden pedir, eso no hay inconvenientes. La ciudad en ese aspecto está. Lo que sí puede pasar es que capaz que en 1 o 2 meses el sector privado quede desabastecido y nosotros de la ciudad tengamos que dar soporte a esa población pediátrica. Eso es lo que Sí, consultaba recién del sí, sí. CESAC 14. Yo por ahí respondía más que los jarabes en la forma dispersables de las asociaciones para niños. Esa es mi respuesta. Por ahí Ya pensé más en... preguntó jarabe nada más ella. No, no, por Ah, eso, pero yo hice sinonimia con jarabes y dispersables, porque mi respuesta tuvo que ver con dispersables. Adriana quería decir algo, Adriana Durán. Sí, ayer, a raíz de un caso testigo de un paciente pediátrico del Hospital Piñero que fue a retirar medicación al CESAC con respecto a los jarabes, estuve un poquito hablando con el neumotisiólogo pediatra del hospital y pasó la siguiente, quizás preguntan por esto, cuando hay pacientes pediátricos internados, por ejemplo, la farmacia del Piñero, no sé si otros hospitales también hacen preparados magistrales de cada una de las drogas en jarabe. Y después nos encontramos con el problema de que cuando se va de alta, no está disponible esa medicación en la farmacia de los CESAC. Entonces, ahí hay dos, digo, lo vamos a resolver en los próximos días, pero ahí hay dos posibilidades. Lograr, y esto en opinión del neumotisiólogo pediatra sería lo ideal, de que la farmacia le pueda proveer el tratamiento para completar toda la primera fase, aunque lo retire por el CESAC. ¿Por qué? Porque no es fácil, digamos, entrenar a una familia para dar la medicación en las cantidades adecuadas. En el caso de ayer era un paciente, una nena de 1 año. Entonces, de repente, cambiar a mitad del camino de otra formulación me parece complejo. Entonces, una opción es esa que la vamos a trabajar, a ver cómo se puede garantizar la continuidad, por lo menos de la primera fase, con las formulaciones que preparan la farmacia y que le dieron un tratamiento exitoso a ese chico o esa chica internado. Y la otra opción es lo que les estaba diciendo Horacio, es pasar a los dispersables. Entonces ahí es otra posibilidad, haciendo el cálculo de dosis, sobre todo dispersables, de las combinaciones de isoniazida, rifampicina y piracinamida, pero no hay tambutol, que hay que darlo en comprimidos, y entonces ahí hay que hacer una transformación en relación a la dosis por kilo de peso. Esas son las dos opciones, pero bueno, estamos viendo el problema y vamos a ver cómo se puede resolver en los próximos días con alguna de estas dos opciones. Gracias. Bueno, gracias, Adriana, y gracias por la pregunta. Quería contestar algo y ya pasamos a Sergio, que uno es una respuesta a lo que plantea Cecilia anoche, totalmente de acuerdo, y plantearíamos este concepto de equipo de gestión local y obviamente el trabajo social es imprescindible, digamos, o sea, me parece que la composición del equipo lo que significa es tener buena comunicación y buena respuesta. Así que, digamos, esto lo vamos a seguir trabajando, pero lo tomo como un producto de lo que venimos trabajando en el curso. Y lo otro que planteo, me parece, en términos de trabajo en equipo y de comunicación, creo que hemos avanzado este año en algunas vías de comunicación que nos posicionan mejor para respuesta. Y en ese sentido diría que todos los intercambios que se producen a nivel del grupo de WhatsApp de respuesta TBC-APS, los intercambios en los dispositivos de telepase, el curso mismo, me parece que genera un nivel de posibilidad o nos posibilitó un nivel de comunicación y de conocimiento que también pueden ser una nueva oportunidad, digamos, para mejorar esta articulación. Así que bueno, dicho esto, vamos a presentar a Sergio Arias. A Sergio no lo conozco personalmente, le agradezco mucho, lo conocí por el trabajo que también te agradecemos que lo pudimos subir a nuestro campus virtual, que es el trabajo sobre costos catastróficos en tuberculosis, esto va a ser tu presentación. Quería presentar a Sergio, es bioquímico, es epidemiólogo actualmente, es jefe de división de trabajo en terreno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, del ANLIS Carlos Malbrán, responsable del área de investigación del INER, ex coordinador nacional del Programa Nacional de Tuberculosis,
profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Sergio, a mí me parece que es importante leer todos estos antecedentes porque los currículums no son una forma de carta de presentación para conseguir trabajo, sino que son los créditos profesionales que le dan muchísimo valor a las trayectorias. Y cuando yo leí tu currículum, realmente me parece que tenés una trayectoria y una experiencia de gestión y profesional que debe ser conocida para escucharte todavía aún más con más atención. Así que bueno, te agradecemos la presencia y bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, y muchas gracias a todos. Aprovecho particularmente para felicitar la iniciativa de desarrollo de este tipo de actividad. La ciudad tiene una tradición importante de involucramiento y participación, y eso me parece que es muy importante en el último tiempo. Siempre históricamente tuvo un espacio de participación importante en lo que es los servicios, en la concepción que cada momento tuvo de servicio y atención para el control de la tuberculosis. A veces un poquito más concentrada en hospitales y otras veces no. En este momento hay una red muy importante, o un esfuerzo muy importante de desarrollo en la red de atención primaria, y me parece que eso es un salto cualitativo enorme. Lo han hablado seguramente, algo estuvo mencionando también la persona que habló antes que yo, que lo escuché un poco. La tuberculosis es un problema que esencialmente se puede controlar o tiene posibilidades de ser controlado en la medida que tengamos una amplia red de atención que alcance y apoye lo más posible a la población, ofreciendo una solución, pero es un poco tardía. Así que me parece muy importante el desarrollo de este esfuerzo. Tampoco lo conocí a Horacio personalmente, pero sí sé de su trayectoria. Así que bueno, nada, vamos para adelante. A ver, por favor, les pido un poquito de orientación. Entiendo que tengo que compartir la pantalla, ¿no? Les pido por favor que me digan si ahí se ve. Ahí se ve, ponelo como presentación, Sergio, ya está. Tenés que ponerlo como presentación y se ve. ¿Ahí se ve pantalla completa? Excelente. Y se escucha bien, muy bien. Perfecto, bueno, nada. Como saben, yo formo parte del cuerpo de trabajo del Instituto de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, que es un instituto que tiene una amplia tradición, siempre trabajó en tuberculosis, fue creado para trabajar en tuberculosis en el país por los años 60, o sea que tiene muchos años, mucho desarrollo, y sigue trabajando en ese sentido desde entonces hasta hoy. Nosotros formamos parte de lo que es todo el sistema del Malbram, y en ese sentido trabajamos. Así que bueno, nada, lo que vamos a intentar repasar, si con ustedes, y me parece importantísimo también por la diversidad de actores y de participantes y el entorno, la circunstancia en la cual nosotros hicimos un estudio. El estudio se desarrolló de manera prácticamente completa en el año 2022, bueno, con las dificultades un poco que salían ahí de post-pandemia en relación a eso, en donde lo que analizamos es cuál es el costo que tiene económico, también social, estar enfermo de tuberculosis. Ese es el leitmotiv del desarrollo de esto. Y esto tiene, bueno, a ver, lo que vamos a intentar compartir, por favor también mencionarla. Entiendo que hay un espacio para que se presente y después para las preguntas o intercambios, que nada, que si les parece lo hagamos lo más rico que se pueda, lo más participativo. La idea es, bueno, repasar un poquito los antecedentes y las razones por las cuales es importante estudiar esto, qué objetivos buscamos cuando hicimos el estudio, cuáles fueron los resultados, y completar esto con un resumen que, nada, me gustaría que lo vayamos viendo y lo vayamos compartiendo para que
conozcamos la dimensión real, más allá de la biológica, de este problema de salud que en el que trabajamos desde hace mucho. Bueno, empezando por los antecedentes. El planteo general del cual trabaja o se motiva el conocimiento de esta parte del problema de la tuberculosis es que históricamente la tuberculosis ha tenido desde la Organización Mundial de la Salud y en los programas y hasta el día de hoy nuestro programa nacional un objetivo de control. O sea, nosotros trabajamos con una visión, digamos, con un horizonte deseable y a su vez con un objetivo de control. Y ese objetivo de control, históricamente, ¿sí?, se refirió a casos, ¿sí? O sea, en toda la historia de la tuberculosis, hasta hace relativamente poco, en las últimas declaraciones, siempre se habló, como ustedes ven, de la reducción de la mortalidad y de la reducción de la cantidad de casos, de la tasa. Esos fueron siempre los dos grandes horizontes que se han trabajado en eso, y no es para menos, es por supuesto muy importante que esos horizontes se planteen y se desarrollen. Pero en la última iniciativa que se lanzó en relación al tema del control de la tuberculosis, se agregó una dimensión más, que no sea solamente la mortalidad y los casos, sino que además se reduzca que no se deba, que no se pueda atribuir a tuberculosis un problema social importante. Entonces se agregó una dimensión adicional que no es solo muerte y casos, no es solo biológica, sino que además que se planteó que no exista una afectación económica por la tuberculosis, como una forma de aportar a que no exista, en la medida de lo posible también, una afectación social tan importante, sabiendo que las dimensiones del problema abarcan, por supuesto, desde lo biológico, pero la tuberculosis tiene una enorme incidencia social. Entonces se planteó como meta, como objetivo, que no exista ninguna familia, porque acá ya en este caso no podemos hablar solamente de la persona, del paciente o de la persona que tiene tuberculosis, sino de su familia, que tenga un gasto excesivo porque la persona tiene tuberculosis. A este gasto excesivo, me parece que con buen tino para una cuestión de la demostración enfática de lo que se busca, se lo denominó gasto catastrófico. Y se definió como gasto catastrófico que no existiera ninguna familia que tenga que disponer del 20% de sus ingresos o más para atender su problema de salud. ¿Sí? Esa es la dimensión con la que se trabajó. Esto se hizo a nivel internacional y también en nuestro plan estratégico nacional, que lo estoy mostrando acá, también se planteó, ¿sí? Fíjense que el último, que está planteado acá abajo, tiene el mismo horizonte, ¿sí? Y plantea como hitos el logro o la demostración de que esto que no ocurren estos gastos catastróficos en 2020 y 2025. Con una meta en el 2030, que es que esto obviamente no ocurra. Este es el horizonte por el cual nosotros necesitamos o planteamos, el país se planteó medir esto, ¿sí? Dentro del contexto internacional que plantea estas medidas. Hasta el día de hoy, bueno, hasta septiembre del 22, que es el último reporte que hay, o sea, la información del reporte que hay en base al informe de la OMS de 2024, estos son los países que completaron o están desarrollando estudios que permiten evaluar estas circunstancias de los gastos en TBC. Si ustedes se fijan, ahí nosotros figuramos con un azul porque era septiembre del 22, que todavía no se había terminado. Hoy en día nuestro estudio está terminado. En América son relativamente pocos los países que o lo hicieron completo o lo están terminando, ¿sí? Fíjense que son los azules más oscuritos: Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay. El resto es más una cosa planeada. Se hicieron muchos de estos estudios en África y también en Asia, ¿sí? A partir de eso, bueno, nosotros planteamos desarrollar este estudio y nos propusimos una metodología, un procedimiento para llevarlo adelante que más o menos consistía en lo siguiente. El objetivo, la pregunta fundamental que nosotros intentamos contestar con este estudio es: ¿cuánto gasta? ¿Cuáles son los costos
que afronta todas las personas que tienen tuberculosis y su familia, sea de forma directa o de forma indirecta y como consecuencia de la enfermedad que padece, ¿sí? Esa es la pregunta. Y a partir de esa pregunta, el objetivo obviamente es conocer cuál es la magnitud de estos costos y la afectación que esto tiene en las personas y la familia. Entonces, lo que planteamos es la magnitud de costo, el impacto económico y social, cuáles son los factores que motorizan estos costos, ¿sí? Y a evaluar para intentar establecerla de manera más regular, una metodología que nos permita conocer esto más integrada a todos los sistemas de evaluación y de vigilancia que tenemos. Entonces, esos son los objetivos. A partir de esto, se planificó y se llevó adelante durante todo el año 2022 una encuesta que se hizo a nivel nacional y se hizo en todas estas jurisdicciones que están en verde, entre las cuales también estuvo la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La distribución es más o menos de acuerdo a la cantidad de casos que tiene cada lugar, no necesariamente refleja eso, y algunas no pudieron salir. Esto se hizo por una selección al azar, por los muestreos que son razonables o son, digamos, ideales para este tipo de estudios, ¿sí? Se hicieron estudios, se estudiaron 847 casos de tuberculosis activa, ¿sí? Que es lo que se planteó en el muestreo. El muestreo planteó 950 casos, pero digamos, se lograron realizar 847, todos en el año 2022, incluyendo 12 provincias o jurisdicciones, porque bueno, 11 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 72 localidades y 63 servicios. Quiero mencionarle una cosa que nos parece importantísimo, porque, a ver, a nivel internacional la mayoría de estos estudios se realizan con consultoras, con gente que viene afuera por mecanismos, incluso en los países de América en los que se desarrolló, se hizo de esa forma. En nuestro país, este estudio se hizo completamente con el personal de salud de los centros de salud que atiende los casos, ¿sí? En todo el país. Enfermeros, médicos, asistentes, trabajadores sociales, personal comunitario, agentes de salud, incluso farmacéuticos, bioquímicos participaron. Todo se hizo a través de la estructura de salud. Esto para nosotros es un plus sumamente importante porque consolida la capacidad de desarrollo de trabajo en base a lo que ya se venía desarrollando. O sea, las personas fueron entrevistadas más o menos básicamente por la misma gente que los atiende, ¿sí? Y entonces eso produce una sincronización, una sintonía, digamos, en el abordaje de una cosa que no es habitualmente abordada en la atención de pacientes con tuberculosis, por lo menos en el nivel nacional, que es, además del tratamiento, la medicación, los efectos adversos, la bacteriología y todo lo que acompaña a la tuberculosis, ¿cuál está siendo su impacto económico y social? Así que fue una experiencia realmente muy enriquecedora en este sentido. A partir de este trabajo, bueno, ¿cuáles han sido los resultados que arrojó este relevamiento y este estudio? Ya anticipándoles, supongo que lo imaginaban, que los resultados no son para nada alentadores ni agradables. Antes que eso, mencionarles cómo se calculó el costo, ¿sí? Cómo se establece. El costo, el porcentaje que las personas tienen que disponer para la atención o para todo lo que tenga que ver con la enfermedad, se calcula dividiendo lo que tienen que pagar dividido lo que ganan o lo que ingresan, ¿ok? Eso sería como manera general. Y en lo que tienen que pagar, lo que nosotros pusimos es los gastos o costos que incluyen básicamente el costo médico directo. Costo médico directo es si le cobraron laboratorio, la atención médica, radiografía, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención médica directa. El costo no médico directo, es decir, todo lo que implica movilizarse o todo lo relacionado con tener que hacerse atender. No la atención en sí, sino tener que hacerse atender.
si tuvieron que pagar traslados, si tuvieron que pagar un cuidador que cuidara a los hijos porque se iban. Todo ese costo no médico, pero también directo, o sea, un costo que tiene que ver directamente con la atención, que no se lo cobra el servicio de salud. Y el último costo, que es el costo indirecto, que es todo el perjuicio económico que produce la enfermedad. Pérdida de trabajo, renuncia, pérdida de capacidad de salir a la calle, todo eso tiene un costo, ¿sí? Bueno, esos son los tres elementos que se midieron para evaluar el costo, y eso se hizo dividiéndolo por un total de ingresos, ¿sí? Que se sacó basado en el ingreso que declara el hogar y la estimación de los ingresos según los bienes y recursos que tiene el hogar, ¿sí? Con esas dos cosas nosotros hicimos esta distribución y este análisis de cómo se distribuyeron los costos. Lo primero que les vamos a mostrar es el resultado en términos de, para cualquier persona, con independencia de que gaste 100 o 1 millón, cómo se distribuyeron proporcionalmente los costos de la atención de tuberculosis. Así se distribuyen. El naranja corresponde a los costos por pérdida de ingresos, esencialmente por no poder trabajar. O sea, el 53% del costo que tiene tener tuberculosis es debido a pérdida de ingresos, ¿sí? La atención médica directa es solo, por suerte esto se sigue conservando en nuestro país, a pesar de todas las dificultades que hay, incluso hasta el día de hoy, y más incrementándose, creo yo, el día de hoy, es bajo, es realmente muy bajo. Es solamente el 3,4%. Esto significa que hay un 3,4% de todo lo que se gastó que lo cobró el sistema de salud directamente, ¿sí? Por cualquiera de sus vías. Los costos directos, pero no médicos, sí son realmente elevados. El 43,7% de todos los gastos son por todo lo que acompaña a atender. Traslados, alimentación, alojamientos, suplementos nutricionales. Todo esto constituye un elevado costo directo no médico. Y el último, como les mencioné, la pérdida de ingresos, ¿sí? Que es el más alto de los tres. Es decir, que cualquier persona, o un promedio de las personas que tienen tuberculosis, de lo que gasten, el 53% prácticamente es porque no lo cobran, dejaron de ganar. El 44% es por todo lo que acompaña a su atención, y apenas un 3% es directamente por la atención, ¿sí? Esto tiene un lado positivo, que nuestros costos médicos directos son bajos, pero un lado negativo, que es la cantidad de ingresos que se pierde y que aún todas las cosas que rodean a la atención siguen teniendo un porcentaje muy importante de costo. Si nos queremos comparar con lo que se han hecho en otros estudios, como les mencioné, fíjense, acá abajo, donde dice Argentina, está justamente el costo médico directo, el costo no médico directo y el costo indirecto, ¿sí? Argentina tiene entre los más bajos costos médicos directos, ¿sí? Es el segundo después de Colombia, en esta serie que está acá, ¿sí? Con el 3,4%. Todos los demás países tienen cobros de la atención de una manera mayor o menor, incluido Brasil, que está ahí, fíjense, llega aproximadamente a un 10%. Ahora, el costo indirecto, es decir, la pérdida de ingresos de Argentina, es solamente, o sea, es realmente muy alta. Fíjense, es 53, casi 52,9, solo superado por Mongolia, Burkina, o sea, países bastante marginales, Burkina Faso, o más grande como Brasil o Sudáfrica y Papúa Nueva Guinea. Como les mencioné, hay una visión proactiva, positiva, que es que aún al momento nosotros estamos imponiendo un bajo costo, un bajo nivel de pago en la atención, nuestro sistema de salud, en las personas, en los pacientes y sus familias, pero el impacto enorme que tiene la enfermedad en la pérdida de ingresos es sumamente llamativo.
Esto, como les menciono, es cómo se distribuye este pago de ingresos, y como mencioné antes, es independiente de cuánto hay que pagar. Ahora, el segundo componente, que es realmente el más importante, es cuánto efectivamente tiene que disponer un paciente y su familia para poder atender. Y realmente el valor que nosotros obtuvimos en este estudio es realmente muy elevado. En la muestra que nosotros tomamos, el 47,6% de las personas tuvieron que disponer del 20% o más del ingreso familiar para atenderse o para morigerar o para resolver el problema de la tuberculosis. ¿Está? En términos estrictos de cómo se plantea la encuesta, el 47,6% de la población que tiene de los casos de tuberculosis y sus familias tienen costos catastróficos, ¿sí? Y eso es realmente muy elevado. Básicamente significa que la mitad de los casos, o 1 de cada 2, tiene que disponer un nivel de ingresos realmente muy alto por su problema de salud. Y por supuesto, este nivel es muy diferente si se tiene tuberculosis sensible, que es, como son la mayoría, es casi lo mismo que los tuberculosis totales, ese 47,1, pero se eleva al 62,5 si tiene tuberculosis resistente, lo cual es bastante razonable. Por supuesto que como los casos de tuberculosis resistente son muy poquitos, por suerte, el intervalo de confianza se hace muy amplio y entonces existe superposición entre ambos. Pero, en términos estrictos, la tuberculosis sensible implica un porcentaje del 47,1% de gasto catastrófico y el 62%, o sea, acá sería 2 de cada 3, si quieren, más o menos, ¿sí? Pacientes con tuberculosis resistente tienen costos catastróficos. En los términos internacionales, desgraciadamente, y como nos pasa también en muchos elementos, nuestro país está en una situación intermedia. El valor de Argentina es prácticamente el mismo que el de Brasil, ¿sí? Y nos ubica en la mitad del porcentaje, muy parecido a todo el pool. Por supuesto que ustedes pueden ver que con una lista, esta lista de 20 países es una lista, digamos, sesgada, si se quiere. O sea, para poder tener un panorama general, deberíamos tener una lista más grande de países que nos ubique a ver cuál es la situación, y también en América. Pero en términos concretos, en esta encuesta, fíjense, el valor de Colombia está acá, un poquito por arriba, ¿sí? Y el valor de Brasil está ahí, casi en el mismo valor que tiene Argentina. Con lo cual, los valores que tenemos son más o menos parecidos a los de nuestros hermanos de países latinoamericanos. Si lo que tenemos que ver ahora, ¿sí?, es cómo han sido estos costos catastróficos también en función del estrato, del nivel en que las personas viven. Fíjense que el quintil más pobre, o sea, el 20% que tiene menos ingresos, tuvo un 60% de familias con costos catastróficos. Es decir, en la medida en que las personas tienen menos ingresos, peor es el aporte, o más alto es el aporte que hacen en el porcentaje de familias con costos catastróficos. Lo cual es lógico, porque si se tienen menos ingresos y los costos, muchos de los costos que estamos valorando son fijos, no es lo mismo tener que pagar 20 si gano 1000 que tener que pagar 20 si gano 100. Y en ese caso, por supuesto, el aporte de las personas más humildes en términos de lo que es cantidad de pacientes que tienen un mayor compromiso de sus gastos es mucho más alto. Pero es casi el doble, es decir, las personas con menos poder adquisitivo, las personas con menos ingresos, ¿sí?, aportan el 60% de sus casos, tienen costos catastróficos, mientras que las personas con mejores ingresos es el 34,4%, con una diferencia que es bastante importante
y además pueden ver el gradiente entre las personas, entre el quintil número 1 y el quintil número 5. ¿Sí? Así que esto es también otra muestra más del efecto que tiene la enfermedad en el problema. También, a ver, nosotros evaluamos en qué medida la enfermedad producía o acompañaba empobrecimiento. Y acá lo que pueden ver es cuál es la diferencia de ingresos mensual que tienen las familias con tuberculosis antes de la tuberculosis y después de la tuberculosis. Las medidas son medidas en dólares, porque bueno, en nuestro país, en el momento sobre todo que se hizo, y ahora también, bueno, fijarlo en dólares nos da un patrón comparable en el tiempo, ¿ok? Entonces, en el momento previo, ¿sí? El promedio de ingreso previo era de $647, pero en el momento de la entrevista, que les quiero mencionar también a veces, el momento de la entrevista no es después de la tuberculosis, es con tuberculosis. Y puede ser que esto termine, o sea, que este 568 termine mucho peor cuando se completa el proceso. Porque nosotros tomamos el momento previo a la tuberculosis, sí es previo, pero el momento de la tuberculosis es cuando nosotros captamos el caso. El caso puede tener 1 mes de tratamiento o puede tener 4 meses de tratamiento. Entonces, la acumulación de empobrecimiento puede ser mucho más alta que la que se verifica acá. En cualquier caso, aún así como está, se verifica una reducción, o sea, la enfermedad muestra una reducción de ingreso del 12% en promedio, ¿sí? Para las personas que lo tienen. Y eso es un nivel de empobrecimiento bastante más alto. Si ese empobrecimiento nosotros lo medimos por quintil de pobreza, ¿sí? Fíjense que el más pobre, ¿sí? Antes de la tuberculosis, estos son, ¿cuál es el porcentaje de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Antes de la tuberculosis y en el episodio? Pasa de 66 a 79 entre los más pobres, ¿sí? Perdón. Y tiene también un gradiente que va después de 26 a 55, de 24 a 44, de 12 a 16 y de 0 a 5. Dos elementos importantísimos en esto. Bueno, por supuesto que entre los más pobres se produce un gradiente de aumento, o sea, un nivel de aumento que es realmente, o sea, fíjense que ustedes que al inicio de la tuberculosis, el 66% de las personas, o sea, del quintil más pobre, ¿sí? Pasan a ser, o sea, que están por debajo, o sea, dentro de los más pobres, el 66 vive por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Y eso salta a 79 cuando se le hace la entrevista en la encuesta, en el momento de la realización del estudio, ¿sí? Y eso es un aumento realmente muy importante, es decir, en el momento de la entrevista, para ese grupo, 4 de cada 5 personas están por debajo de la línea internacional de la pobreza. Les quiero mencionar también que la línea internacional de la pobreza es mucho más baja que nuestra línea de la pobreza, el INDEC. Es prácticamente línea de indigencia, ¿sí? O más, incluso. Así que es un nivel muy bajo ese de la línea internacional de la pobreza. Pero aún en el más rico, quiero que ustedes vean que aún en el quintil más rico hay un aumento que proporcionalmente es enorme en los niveles de empobrecimiento de la gente debido a la tuberculosis, ¿sí? Porque saltan de 0 a un 5% de personas que pasan de estar de una condición, digamos, adecuada, por mencionarlo de alguna manera, a una población, a una condición de estar prácticamente indigentes. Y esto es en concomitancia con la existencia de la enfermedad que es la tuberculosis. Entonces su impacto es realmente muy importante. También evaluamos cuál es su condición laboral, digamos, la condición de empleo, la condición relacionada con el trabajo, antes de la tuberculosis y después. Si ustedes ven, antes hay un 68% de las personas que mencionan ser trabajadores. Disculpas. ¿Sí? Eso en el momento de la entrevista
se reduce a 47,8. Es decir, la condición de trabajador, y en el gráfico se puede ver, ¿no?, se conserva en un 47,8. Pero, si lo ven, estas bolas para abajo acá, muestran de dónde pasó la condición de trabajador antes a después. Un porcentaje importante incrementa el nivel de desocupado, que pasa de 14,1 a 23,2. Y un también nivel importante incrementa a los que no tienen condiciones para trabajar, fruto probablemente de la enfermedad. Lo concreto es, obviamente, jubilados se altera poco, los trabajadores se reducen de 68 a 48, si quieren, 20 puntos. ¿Tá? Los desocupados aumentan 10 puntos y las personas sin condiciones de trabajar también aumentan 10 puntos. Entonces, un impacto también muy importante relacionado por la enfermedad en lo que es la condición y habilidad de trabajo. Cuando se les pregunta también a las personas sobre cómo hicieron para solventar los gastos, las consecuencias y demás, o incluso si tuvieron apoyo gubernamental, las respuestas también son bastante impactantes e interesantes. Los que mencionaron que tuvieron que poner algún tipo de mecanismo para solventar los gastos fueron un 20%. Es decir, hay un 20% de las personas que mencionaron que tuvieron que o pedir un préstamo o vender algo o hacer alguna actividad para poder solventar los gastos de la enfermedad, ¿sí? Lo cual es un porcentaje importante, ¿sí? El 70% indicó que la enfermedad tenía alguna condición o alguna consecuencia social. Entre las que se relevaron, por supuesto, están que tuvo inseguridad alimentaria, un porcentaje importante, que tuvo pérdida de trabajo, casi el 35% mencionó que perdió el trabajo. Hay un 14% de personas que mencionó que perdió la escolaridad por la enfermedad, casi un 30% que sintió exclusión. Y un porcentaje menor, pero habría que verlo también en términos de lo que es, que, por ejemplo, se divorció como consecuencia de la enfermedad, ¿tá? Es decir, hay un 70% de las personas que menciona que tuvo alguna consecuencia. Puede haber tenido una o más, pero por lo menos una. Y cuando se le pregunta si recibió algún tipo de apoyo gubernamental, ¿sí?, solo el 18% mencionó haber recibido algún tipo de apoyo. Quiero destacar, esto lo mencionamos también en su momento, de los 800 casos que nosotros muestreamos, 60 son de Córdoba y casi 500 son de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires tienen mecanismos institucionalizados de apoyo, de pago. ¿Está bien? Nosotros pensamos, bueno, podría ser que la persona, nada, se sintiera que esta era su oportunidad de reclamar y entonces nos dijera que no recibe y en realidad recibe, porque está en una provincia que da un subsidio por eso. Y entonces lo verificamos posteriormente. Y en realidad no es así, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, la demora es tal que en el momento en el que se hace la entrevista, no recibe apoyo gubernamental. Quizás lo recibe después, pero en el momento de que se realiza, no lo recibe, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso con provincias que tienen mecanismos de ese apoyo, la persona en el momento en el que está viviendo esa circunstancia, no la está recibiendo. ¿Ok? Eso también es bastante fuerte. Finalmente, o entre las cosas finales, cuando se le pregunta la percepción del impacto económico, obviamente, casi el 52% de las personas considera que la enfermedad lo dejó más pobre. O más pobre, el 37%, o mucho más pobre, el 15%. ¿Sí? Y hay un 47% casi que menciona que quedó sin cambios. Estos son los resultados y
nosotros hicimos un ejercicio a modo de resumen, un poco de estas circunstancias como para poder tener así un punteo de esto que se ubicó. El hallazgo positivo, si se quiere, lo ponemos como primero, que es que el costo médico directo, ¿sí?, es el más bajo de todos los relevados de los costos y es entre los más bajos de los países que han hecho estudios de este tipo a nivel mundial. A partir de ese, todos los demás no son positivos. 1 de cada 2 personas con tuberculosis y sus familias tiene un costo catastrófico. Esto significa que debe disponer de un quinto, el 20% o más de sus ingresos para atender los gastos que salen de su enfermedad. Mayor pobreza cuando se inicia la enfermedad tiene una correlación directa con mayor riesgo de costo catastrófico. Mientras más pobre sos al principio, más posibilidad tenés de que incurra en costo catastrófico, ¿sí? Las personas y familias que antes de la enfermedad eran pobres se duplican por el contexto de la enfermedad. O sea, pasan a ser el doble. 1 de cada 3 personas pasa de trabajador al inicio a desocupado o inhabilitado después. 7 de cada 10 casos tienen consecuencias sociales por la tuberculosis. Y 4 de cada 10 perdió el trabajo. Y 3 de cada 10 se siente excluido. 2 de cada 10 personas con tuberculosis apenas indican haber recibido ayuda gubernamental. Sin tener en cuenta, obviamente, la atención en el servicio de salud, que es esencial. Pero no, o sea, por fuera de esto, si se quiere, para poder tratar o cubrir los costos directos no médicos. Y 5 de cada 10 dicen que son o mucho más pobres o más pobres en virtud de la enfermedad que los afectó. Eso es lo que le quería mostrar. Les destaco, por supuesto, de nuevo la importancia que ha tenido desarrollar este trabajo acá. Ha sido un trabajo muy importante con el apoyo del OPS, que se desarrolló obviamente en la ciudad de Buenos Aires también, y que muestra un poco cómo es el impacto de la tuberculosis en una faceta no tan recorrida respecto al problema de la enfermedad. No sé si acá hay alguien que escribió en chat. ¿Cuál es la ayuda estipulada en Buenos Aires? Por supuesto, también, nada, cualquier pregunta, estamos obviamente a disposición. No puse mis datos, pero se los paso a Horacio para que obviamente los tengan. ¿Cuál es la ayuda estipulada en provincia de Buenos Aires? Si pueden compartirla. En Buenos Aires hay una ley que entrega un subsidio a las personas que tienen tuberculosis. El problema que tiene, entiendo yo, no sé por ahí si hay alguna trabajadora social o trabajador social que conozca un poco el tema, es que suele tener mucha demora. Entiendo que tarda en llegar, pero llega. Pero suele tener bastante demora. Ahora sí, no sé si querés que se deje de compartir y hacemos las preguntas o cómo te Sí, parece. Sergio. Sergio, primero agradecerte la claridad de tu presentación y el valor, digamos, que aparece transmitiéndose. Pensaba que oportuno esto en el marco de este módulo de tratamiento y ratificando de que el tratamiento farmacológico es una parte, por supuesto necesaria y fundamental, pero fíjate qué dato que da y qué información importante da. Dos cosas. Uno, primero, sentir orgullo del sistema de salud argentino con todas sus dificultades, que tengamos este valor de sostener que el costo de acceso médico directo sea tan bajo. Y creo que esto es un fuerte argumento para todos como ciudadanos y ciudadanas para sostener la defensa de este sistema público de salud. Lo segundo me parece que es la fundamentación de la existencia de la necesidad de un subsidio, o sea, de un aporte económico que sostenga en esos primeros tiempos de tratamiento, digamos, no como una cuestión de beneficencia, sino como una cuestión de parte del tratamiento. O sea, es fundamental, y esto en el sentido de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, bien como decís, que también es un gran valor, que es una tarea para construir acá la ciudad de Buenos Aires, y que es importante recuperar el rol del grupo de trabajadores sociales del AMBA, ¿no?, que vienen desarrollando e impulsando esto en ámbitos legislativos, y recuperar esto desde la sociedad científica también y de la sociedad civil para plantear que esto se haga realidad.
Así que bueno, muchas gracias, Sergio. Leticia levantó la mano. ¿Querías decir, Leticia, algo, tus comentarios? Sí, ¿se escucha? Sí, Leticia, sí. Ah, bueno, también gracias por la presentación. Me resultó, yo la había visto un poco en el campus, pero bueno, me aclaró algunas dudas que tenía y pensaba dos cosas. Un poco, siendo la TBC una enfermedad trazadora de pobreza, cuanto más la gente, digo, como un círculo vicioso, digamos, que se empobrece más aún a partir de tener la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos, lo importante es esto, que haya algo que los ayude a poder encarar el tratamiento, sobre todo porque digamos, me parece que esto puede tener algún impacto también, digamos, como en la adherencia al tratamiento. Digamos, me imagino, digo, nos pasa todo el día con gente que por ahí entre trabajar y comer llega a última instancia. Digo, pienso en el DOT y digo, ¿cuánto tienen que dejar de trabajar para venir a hacer el DOT? Bueno, un montón de cuestiones me surgieron a partir de todos estos datos. Y después tenía una duda que le quería preguntar a Sergio. Ahí evalúan los costos directos médicos y directos no médicos. ¿Cuáles serían los no médicos? Traslado todo, ¿no? Sí, Eso Sergio. está en la filmina. Estoy haciendo, no sé qué hice, pero algo hice mal. Perdón, ahí está. Disculpa, mira, los costos directos médicos que se evalúan concretamente son todos los que tienen que ver con la atención. Consulta, radiografía, laboratorio, kinesiología, lo que derive de la atención. Básicamente en tuberculosis no son tantos, pero tienen que ver con bacteriología y atención médica, ¿sí? Y obviamente también tratamiento. Eso es costo directo médico. Costo directo no médico es todo lo que está asociado al hecho de hacerse atender. ¿Está bien? Bueno, no sé si recuerdan, pero esencialmente, ahí lo que está resumido principalmente es transporte, alojamiento, ¿sí? Alojamiento cuenta, por ejemplo, en cada internación, ¿sí? O que hay muchas internaciones de pacientes, el paciente internado no se aloja, pero sus familiares sí. ¿Está? Hay muchos suplementos alimentarios. Ustedes saben que el paciente con tuberculosis suele ser un paciente que tiene déficits nutricionales, más una enfermedad que requiere cierto fortalecimiento alimentario. Entonces se indica bastante suplemento alimentario que el paciente tiene que comprar. Eso es una cantidad importante. Nuestros servicios no lo dan. Yo creo, esto también tiene que ver con lo siguiente, esta suplementación alimentaria no se considera tratamiento. Si se considerara tratamiento, ya no sería tan linda la situación nuestra respecto a los costos médicos, porque eso sería un costo médico. ¿Está bien? Como no se considera, no se forma parte del tratamiento, no se ponen los costos médicos, pero sí es un costo elevado. Eso es lo que tiene que ver con todo lo que son costos directos no médicos. Todo lo que rodea la atención de la persona, su entorno, su familia, su vida, que tiene que resolver porque tiene la enfermedad. Bien, digo, también pensando por ahí incorporar por ahí estos pacientes, pero habría que hablar con el programa de leche, de que entren al programa, digamos, automáticamente. En muchas provincias se incorpora esto de manera no formal, si se quiere. Pero también, más ahora, ustedes saben, no, a ver, nada, hay una reducción, hay un deterioro.
desde hace un tiempo el país va para atrás en lo que es mecanismos de apoyo alimentario, provisión de leche o cuestiones así desde los servicios. Y a su vez en tuberculosis nunca estuvo establecido como una pauta, era más una cosa de buena voluntad, digamos, ¿está bien? Obviamente que sería importante. Lo que mencionó Horacio hoy, que es que este estudio sirvió para que la doctora Natielo y por supuesto muchos acompañaran la iniciativa para poder hacer una ley que incluya el subsidio y demás a nivel nacional. Esto se logró hacer, pero bueno, a ver, por favor, que se entienda, no quiero hacer ninguna otra consideración que la que digo. Esto se logró hacia fines del año pasado. Bueno, ahora estamos en la situación en la que estamos respecto de lo que es la disposición de fondos para subsidios y apoyos y no se materializó hasta ahora. Veremos lo que se puede avanzar. No parece fácil que vaya a materializarse ni en subsidios ni en estas cosas, pero sí es importante destacarlo. Me parece que el hecho de visibilizarlo, bueno, por lo menos nos permite participar de la discusión. Bien, bueno, a mí me parece que la información es esencial, ¿no? Para la toma de conciencia. Y el tema es desde qué actor social uno se posiciona. Yo recuerdo la foto de la ministra Bisotti con la doctora Natielo firmando el subsidio antes de la finalización de la gestión anterior. Y la verdad que no sé si la compartimos en el campus, pero si no lo hicimos, la vamos a compartir esa foto, porque a mí me parece que es una foto que refleja lo que debe ser una política de Estado, más allá de quienes tengan la responsabilidad de gobernar, porque está fundamentada científicamente en lo que este estudio acaba de describir, porque es justo y porque me parece que un poco el sentido de esta presentación en el módulo tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que uno como médico, como trabajador de salud, habitualmente no ve esto, no ve el tema de los costos. O lo asocia a una cuestión puramente eficientista, digamos, eficientista en términos de desvalorizar la palabra eficiencia, que es una palabra que creo que el Estado debe recuperar, eh, pero como hablamos en el módulo de calidad, el costo de la no calidad, el costo de no hacer bien las cosas, o cuando estábamos hablando recién con el equipo de gestión de acceso al medicamento en los nuevos desafíos, nosotros es paradójico, vos sabés que los pacientes que tienen cobertura de prepaga y obra social acceden peor a los medicamentos para tuberculosis que los pacientes que acceden al sistema público. Por ejemplo, no acceden a combinadas, por ejemplo, o acceden tardíamente, y debe haber un costo adicional en los pacientes que tienen el ingreso, digamos, de la prepaga a la cobertura. Y esto también reposiciona, digamos, y la respuesta a tuberculosis no tiene que ser igual para todos, digamos, inclusive a todas las personas que se atienden en los distintos subsectores, porque hay un costo de la no calidad que esa persona sigue teniendo transmisión de bacilos hacia otras personas mientras está maltratada, digamos, o sea, está mal atendida o está recibiendo medicamentos que no son los adecuados en términos de esta opción de combinados o dispersables, como hablábamos antes, estamos analizando este módulo. Así que me parece que es muy pertinente esto que compartiste, Sergio. Felicitaciones. La verdad que creo que con Leticia particularmente, que aprovecho para decir que es jefa del CESAC 7, formamos parte de una sociedad científica que es AMES, de la sociedad civil, y estamos planteando esta temática, digamos, porque debe ser una. Ahora, me parece que tenemos que ubicarnos cada uno como en los actores sociales donde participamos, más allá de nuestro espacio de participación en el Estado, ¿no? Pero me parece que si no tenemos esta información, me parece que estamos como con pocos argumentos. Así que bueno, muchas gracias, Sergio. Yo les pido, faltan 10 minutos. Yo quería compartir algo de tecnología. Hoy es el día, ya pensaba en el tema del marco de las tecnologías. Vimos el tema de la tecnología dura, el tema de todos los mecanismos de gestión de acceso a medicamentos. Me parece que acá aparecen otras. Estuvimos trabajando, Sergio, el tema de las tecnologías en una Emerson Mary en este módulo. Entonces, ¿qué tecnologías duro-blandas? Pero bueno, y las tecnologías blandas, que un poco lo que intentamos reflejar también en los contenidos del módulo. Siempre los encuentros sincrónicos no son suficientes el tiempo, así que, digamos, una parte, nosotros decimos que esto es una habitación de la casa del curso, digamos, y que lo otro lo desarrollamos en la forma del campus. Yo lo que quería compartir era un momento del tema de la prescripción electrónica, porque por ahí en esto, a ver si puedo hacerlo. Espérenme un segundito. ¿Alguien quiere llenar este silencio con alguna pregunta mientras yo
busco entradas y geos. ¿Alguien que haya algún comentario, alguna pregunta? Vale, mirá, acá estoy, no sé si me escuchan. Sí, Sí, no, que también se me ocurría, hablando, digamos, de felicitaciones presentate, al porque trabajo. no te vemos en la pantalla. No tengo pantalla, pues tengo problemas estoy en dos computadoras. Bueno, Pues se escucha Andrea bien. del Hospital Pena, yo trabajo en la Villa André. 2124, al sur de la ciudad de Buenos Aires, en epidemiología y en un centro de salud. Y se me Sí. ocurría también, porque bueno, quizás el análisis del trabajo está centrado en la atención de la persona y los convivientes que tienen tuberculosis. Y no sé, quería preguntar a ver qué pasa con muchas veces los estudios de foco, que también es un costo que no sé si está dentro del estudio, esto de que tengan que concurrir para hacerse PPD de placa, tratamiento, o solamente está pensado de la persona con tuberculosis. Porque obviamente en un contexto de pobreza y actualmente un contexto nacional y actual, digamos, a nosotros se nos está complicando mucho el tema de que los convivientes puedan concurrir a los efectores de salud para hacer el mismo, teniendo muchas dificultades, ¿no? Desde el trabajo, desde la pérdida del trabajo informal. Sí, Sergio, ¿querías alguna respuesta con respecto a esto? Me parece que no está incluido el tema de los contactos, me da la impresión la respuesta, pero Sergio, por ahí si tenías algún comentario para hacer. Bueno, ahora seguramente por ahí se ocupó Sergio en alguna otra actividad. Vos no estás muteado, ¿no? No estoy muteado, no. Bueno, ¿quién utiliza prescripción electrónica de tuberculostáticos de los efectores que tenemos acá presentes? Levante hágalo hablando, porque yo estoy mientras tanto jugando acá buscando cómo compartir sigegos. Vamos a preguntar una cosa más cualitativa. ¿Alguien utiliza prescripción? Levanten la mano los efectores que hacen prescripción electrónica de tuberculostáticos en los efectores que trabajan. Yo no veo ninguna mano, che. Uno. ¿Quién levantó la mano? A ver y explique lo que hace, para qué lo hace. Perdón, yo levanté la mano. Dale, En el contá. 24, no, en el 24, como todo lo hacemos ahora por prescripción electrónica, si bien la dación la hacemos durante, en la mayoría de los casos, durante la consulta que vienen mes a mes los pacientes, cargamos siempre la prescripción electrónica y la farmacéutica después hace la carga en la farmacia de la dación, o cuando van directamente a farmacia lo retiran por ahí. A ver, ¿cómo sería? Vos ves a un paciente y le indicás. Nosotros tenemos un consultorio interdisciplinario, donde vemos al paciente, la trabajadora social, la pediatra, yo que soy de medicina general y tenemos rotantes. La farmacéutica no puede participar en el espacio, por ese momento está en el horario de farmacia. Sí. En el momento nosotros llenamos la ficha con la medicación que le damos, la retiramos nosotros de farmacia para que el paciente no tenga la incomodidad o el tema de ir a la farmacia, sacar el número, se la lleva el paciente desde el consultorio, la cargamos en el sistema, pero la que hace después la descarga, digamos, de la medicación que le entregamos en base a la ficha que llenamos, que nosotros venimos utilizando la ficha que mandaron ya hace mucho tiempo, es la farmacéutica. Sí. Ese más o menos es el sistema que hacemos tanto para las profilaxis como para los tratamientos. Bien. ¿Y la farmacéutica qué hace con la prescripción electrónica? ¿Quién entrega los medicamentos en el centro de salud? Nosotros, salvo que el paciente venga un día que nosotros no estamos o que el día que él vino no le correspondía retirar medicación, ahí lo entrega la farmacéutica. Si no, lo entregamos nosotros en el consultorio. Se va del consultorio con la medicación. Bien. Bien. Bueno, estaba tratando de ver, no sé por qué no puedo entrar a Sigegos, pero creo que en esto yo me detendría, faltan 5 minutos. Vamos a trabajar el tema
de los procesos de prescripción en los ESAC, de los fármacos, de dispensa, de la entrega de los medicamentos. Creo que merece, es más, aprovecho para tirar una iniciativa. Ustedes saben que estamos entrando en el próximo mes en el último módulo del curso, que es el módulo de manejo, abordaje de los contactos, y el módulo es el penúltimo. El último módulo es un módulo de integración, donde la propuesta que les hacemos a los participantes del curso es que identifiquen una pregunta o un área de mejora para hacer en su trabajo, en su lugar de trabajo, para mejorar la respuesta de tuberculosis. Y me parece que me parece que una de las cuestiones para identificar es esta cuestión de prescripción y dispensa de medicamentos en los ESAC. Si se dispensa por enfermería, si se dispensa por promotores de salud, se dispensa por farmacia, cómo esto de alguna manera se articula con la prescripción, por qué prescripción electrónica sí, por qué prescripción electrónica no, qué sentido tiene la de prescribir en forma electrónica. Digo, para poder encontrarle sentido, más allá de hacer un procedimiento administrativo repetitivo que si uno no le encuentra el sentido no lo termina de hacer, porque por ahí lleva un poco más de tiempo. Bueno, yo intentaba mostrarles, pero no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, que una de las ventajas que produce la prescripción electrónica es no solamente la posibilidad de que haya trazabilidad acerca de los medicamentos que se indican y se entregan, sino que, por ejemplo, nos permite ver en la opción que dice cuántos medicamentos y en qué fecha retiró el paciente, tener certeza de la fecha que se entregó y recibió medicamentos el paciente. De alguna manera nos permite saber, digamos, que si yo tengo un paciente que me dice que está en tratamiento actual y retiró fármacos hace 60 días para 30 días, hubo 30 días que no tuvo medicamentos. O sea, es un mecanismo como de reaseguro de calidad que si el proceso se cumple, porque también es cierto que tiene que cumplirse el proceso, por eso hay que escribirlo este proceso, digamos, donde interviene el farmacéutico, interviene el médico prescriptor, interviene el enfermero en el caso de que se haga DOT, o interviene el promotor de salud, debe quedar registro, digamos, de lo que se dispensó, y eso debe ser ingresado por el farmacéutico en el sistema de prescripción electrónica. Primero por la trazabilidad, un poco lo que decía Iván antes, pero segundo también para tener garantía, digamos, de que los medicamentos están siendo suficientes, digamos, y muchas veces esto nos permite aclarar si el paciente está tomando correctamente o no los medicamentos. El otro hecho también, que no sé, también si esto lo vamos haciendo nosotros en cada dispositivo de cada telepase, pero igual me parece oportuno decirlo ahora, la prescripción electrónica permite prescribir monodrogas, uno pone isoniazida y aparece la isoniazida sola, o permite prescribir isoniazida rifampicina, o permite prescribir isoniazida rifampicina piracinamida, o permite prescribir isoniazida rifampicina piracinamida tambutol. O sea que dentro del SAF están todas las formulaciones, digamos, de las combinadas. Me parece que lo que está faltando son las formulaciones de las dispersables. Esto tenemos que chequearlo porque si no están, no va a poder hacerse prescripción electrónica. Pero esto es posible que lo identifiquemos y lo transmitamos al sistema de informática, digamos, que sostiene toda la parte logística de la herramienta para que esto sea incluido. Pero bueno, un poco la intención era, me parece que este es un tema para podamos trabajar por ahí en el módulo de integración y aquellos que tomen esta iniciativa como pregunta, poder investigarla. Aprovecho para decir que el último encuentro del curso, está en el cronograma del campus virtual, va a ser un encuentro presencial y en ese encuentro presencial la convocatoria dice que los participantes presenten mínimamente cuál es el área que identifican como oportunidad de mejora. No es la pretensión ni es posible hacer en un mes ningún desarrollo de ninguna investigación o alguna propuesta, pero nos parece sí que los equipos puedan plantear y compartir presencialmente, en ese cierre de encuentro presencial, cuáles son las áreas de oportunidad de mejora que identifiquen. Bueno, faltando un minuto, Mariana Vega pidió la palabra y te pido, Mariana, que participes. Y bueno, ya por ahí después ya vamos por cerrado el espacio que ya estamos terminando el tiempo. Bien, no, perdón que no tengo cámara en la computadora que estoy usando, pero bueno, acá estamos con el equipo de tuberculosis. No, yo quería contar que en realidad es como medio todo lo contrario, nos está pasando y por ahí es una observación a nosotras para organizarlo y prolijarlo más. Nosotros no hacemos la receta electrónica por una cuestión de que la medicación básicamente no la estaría ni siquiera manejando farmacia y eso entiendo que es un problema nuestro, no es necesario. El pedido lo hago yo, lo cual también es un trabajo extra administrativo bastante engorroso,
y la realidad es que farmacia no da abasto. El CESAC 5 es un CESAC muy grande, tiene una demanda de gente haciendo cola y pidiendo número y con un cuello de botella ahí muy importante. Y farmacia, la verdad que está corriendo desde atrás esta cuestión de CESAC en general, con lo cual hoy por hoy farmacia no está participando prácticamente del pedido de la planilla. Enfermería da la medicación, con lo cual el circuito nuestro entiendo que es bastante básico y precario. Recibimos la medicación, se la doy a la encargada de enfermería que participa y trabaja en el programa con nosotros, y eso es lo que sucede. Por supuesto, deja constancia en sigeos cada vez que el paciente llega y retira la medicación, eso sí, pero bueno, como para plantear estas cosas que por ahí en un CESAC grande, toda esta cuestión que es bastante trabajo de la medicación, esto que ustedes plantean de consignar cuándo retiró la última vez el paciente y demás, la verdad que estamos como en circuitos separados y nos está costando aunar esto con farmacia. Nada, la desprolijidad vengo a plantear básicamente. Mariana, tomo esto que señalás, estás hablando del CESAC 5, ¿no? Del área del Santoyani, y como yo no haría un juicio de valor sobre desprolijidad o no, porque me parece que creo que cada equipo y cada persona hacemos lo mejor que podemos, digamos, ¿no? Me parece que sí lo que no podemos, me parece, al menos desde mi experiencia, no podemos perder la oportunidad de mejorar. Entonces, y mejorar implica reescribir el proceso, identificar qué podemos mejorarlo, tratar de prevenir los errores, un poco lo que intentamos trabajar con el eje transversal de la calidad, ¿no? Digamos, cuál es el rol de cada uno, cuál es la razón de ser, para qué se busca hacer, o sea, cómo hacer que los procesos logren objetivos, que el objetivo es que los pacientes cumplan el tratamiento, que accedan, que los profesionales atiendan adecuadamente, que haya un uso adecuado del tiempo, que no estemos 30 minutos escribiendo, que los medicamentos no se venzan, que la gente no haga cola. O sea, uno sí puede plantear los objetivos y buscar cómo hacer los procesos. Yo siempre pienso en un modelo que es un modelo totalmente antagónico, que es el modelo de un quirófano. Yo no imagino que en un quirófano los cirujanos se pongan a discutir sobre cómo hacer determinadas cosas de determinadas técnicas. Y seguramente atraviesan distintas complejidades cada situación particular. Me parece que la invitación es bueno, ¿por qué no empezamos a tratar de estandarizar de alguna manera lo posible? Porque no todas las realidades son iguales, pero hay algunas cosas que sí son comunes. Digamos, entonces, por ahí tratar de estandarizar y tratar de aprender si hay algún otro SSA que ya identificó alguna manera de dar buena respuesta, tratar de analizarla y hacer esta palabra que también, digamos, viene de la gestión de la calidad, que es la palabra benchmarking. No copiar lo que el otro hace bien. Trata de adaptarlo, quizás no hacerlo igual, pero nada, un poco la invitación es a identificar, quizás sería interesante ver eso, ¿no? Digamos, porque, o sea, el tema de la demanda asistencial, el tema de esto es una cuestión casi estructural de nuestro servicio de salud. Nada, la invitación es a eso y ojalá que el curso pueda ayudar, digamos, a promover los cambios que mejoren la respuesta. Bien. Bueno, Como bueno. consecuencia de eso, nos viene pasando que hemos podido instalar el tratamiento directamente observado con mucha más fuerza y recién ahora desde pandemia, diría yo. Así que eso está Bueno, bueno. es un buen ejemplo y creo que hay todo. Ayer me emocionó algo que leí en el foro de intercambio del curso, que fue de la farmacéutica del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. Los que están en el foro de intercambio los invito a que la lean, lo que dice, porque primero que hace toda una descripción de las tecnologías a partir de un caso de un niñito que necesitaba vitamina B6, tuberculosis. Segundo, que jerarquiza y muestra claramente el rol del farmacéutico en cómo se desempeñó para el acceso a ese insumo en ese niño. Y tercero, nos hace un reconocimiento a todos como un equipo, y a todos, y creo que todo el equipo de la red, a todos ustedes, digamos, que está tratando de dar la mejor respuesta posible. Y esto realmente a mí me emocionó mucho cuando leí esta profesional, que quizás esté en este auditorio ahora en este momento, creo que había ingresado, digamos, al Zoom hoy, pero me parece que también refleja una cuestión que para los que trabajamos en primer nivel de atención tenemos que trabajar, que es el pensarnos en red. Pensar que no hay centro de salud u hospital, uno es lado y no es centro de salud u hospital, es centro de salud y hospital. Es hospital y centro de salud. Digamos, es la red. El paciente tiene que ser consciente que ingresa a atenderse a la red. Y nosotros tenemos que transmitirle esto a los pacientes que ingresan a la red. No es que si pasa un CESAC deja de atenderse en el Muniz, donde depositó su confianza, donde tiene valoración profesional.
El paciente ingresa a un lugar que entra por el CESAC y va al hospital. Y del hospital irá al hospital general. Me parece que en eso tenemos que estar muy convencidos. Y un poco va a ser el material que vamos a trabajar en el próximo módulo, donde el eje transversal va a ser el eje de la red. Así que para eso vamos a trabajar sobre un material de Mario Rovere, sobre redes en salud. Y bueno, eso también quería adelantarles un poquito para el próximo módulo. Bueno, 12:05, vamos a ser puntuales y justos con el tiempo. Así que bueno, les enviamos un saludo a cada uno, a cada una, un agradecimiento a Iván y a Sergio. Y bueno, seguimos transitando el curso y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico en la fecha pautada. Gracias. Chau, hasta luego. Muy bien. Bueno, ¿qué te pareció? No, bien, Bien. bien, vamos a Espera ver. que salgo a reunión, si no.